empezar desde el esófago hasta acá, ya hasta la flexura tercero y yunal, en esta parte de acá. Básicamente, de acá, por ejemplo, el esófago no es un órgano que solamente se encuentra en la cavidad torácica, también va a tener una porción abdominal. Y esta porción abdominal se caracteriza por ser retroperitoneal. Así que si en el examen te preguntan, el esófago en todo la porción abdominal es intraperitoneal, falso, es una retroperitoneal porque acá va a estar la hoja anterior, en este caso, del peritoneo del estómago, que al final forma la hoja anterior del epiplón menor, momento menor, en esa parte. Ya está. Entonces, en el esófago, generalmente, bueno, ya así a grandes rasgos las generalidades que vamos a tener. En la parte interna, cuando se hace una endoscopía, ya por acá, tú vas a ver acá, así más o menos, y de acá vas a ver una línea así, y de acá vas a ver así. Acá esta línea se va a conocer como la línea Z. ¿Ya? ¿Por qué Z? Yo siempre he pensado que era por esto, pero no es por eso, es porque lo encontré por ahí que era por esto, por zigzag. Ya la línea zigzag. Entonces, ¿qué es esta línea? Esta línea te marca la transición de un epitelio poliestratificado plano a un epitelio escamoso cilíndrico. ¿Escamoso? Cilíndrico simple. Monoestratificado. Cilíndrico monoestratificado en este caso. Ya, entonces esa va a ser la línea de transición entre el esófago y lo que viene a ser el estómago. Luego esto más o menos va a estar por acá, desde acá más o menos empieza ya lo que viene a ser el borde inferior de una región que se va a ubicar aquí. Este de acá está ubicado más o menos en un plano así, ¿ya? En un plano así, o sea que mira hacia la derecha, de izquierda a derecha, de arriba a abajo y de atrás adelante, así. Ahí se va a ubicar. Listo, en esa parte luego vamos a tener esto de acá. Esta región de acá, bueno, esta de acá, se llama la región de cardias. Entonces, esa región del cardias también lo conocen como cardíaca, ya no se refiere al corazón, simplemente a esta parte. Característica principal, y esta es la única región en este caso de todo el estómago que carece de glándulas secretoras, ya solamente tiene glándulas mucosas, el resto no tiene. Listo, vamos a tener en este caso esta región de acá, se conoce como el fono, o también como fulus, o también como tuberosidad mayor. Tuberosidad mayor. Listo, en esa parte. Ahora, esta tuberosidad mayor va a tener un punto más elevado, el más elevado de todos, que se conoce como el fornix superior o simplemente polo superior. ¿Ya? Ahí está, polo superior. Luego vamos a tener en este caso esta región de acá, la región del cuerpo. En esta parte hasta el punto más deprimido. Y luego de acá, bueno, no me salió igual, pero desde acá viene así. Sí, más o menos. Entonces acá, esta región de acá va a ser el cuerpo del estómago. Esta región de acá se va a conocer como el antro pilórico. Esta región de acá, según lo que viene el néter, era conducto pilórico, y finalmente estaba el esfínter pilórico. ¿Ya? Era así, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? En fisiología a esto de acá simplemente lo llaman región pilórica, nada más, región pilórica. Ya si te vas al Boron, a esto le llaman el estómago distal. ¿Ya? Y a esto de acá, el estómago proximal. Por eso que la regulación humoral tú lo vas a encontrar en la región pilórica o estómago distal. ¿Por qué? Porque ahí se secreta la gastrina y la serotonina. Las células de serotonina, las células de la histamina también. La histamina están acá, en esta parte, en las glándulas oxínticas. Lo llama así, el Costanzo lo llama glándulas oxínticas, no solamente a las células parietales o oxínticas, sino a esas glándulas en general lo llama glándulas oxínticas. ¿De las principales también? Las principales no, las células principales son constituyentes de esas glándulas oxínticas. Esas son las imógenas, creo. Sí, las imógenas o peptídicas, ya, porque van a secretar el pepsinógeno.
Listo. En esa parte de ahí ya. Ahora, ¿qué es lo importante a nivel, en este caso, del estómago? Ya, reflujo gastroesofágico ya hemos hecho. Ya, era el esófago de Barrett, una, ¿cómo se llama? Metaplasia. Metaplasia. ¿Por qué? Porque se va a dar esa metaplasia para proteger, en este caso, a la mucosa del esófago de los efectos perjudiciales del ácido. Ya, es así como un medio de defensa. ¿Y cómo se Entonces, llama la transición de epitelio? transición de epitelio. Zona transicional de Claro, eso Eso no se da en el cáncer. se daría en la línea A, epitelio de transición y transición de epitelio. Sí, la transición de epitelio es hiperplasia, ¿no? Hiperplasia. Transición de epitelio. Transición de epitelio no era cuando cambiaba, ¿no? Epitelio de transición es y transición de epitelios es ya cuando una célula muta y cambia. ¿Ya? Claro, porque cuando si es cáncer porque hiperplasia sí siempre es patológico o hay hiperplasia benigna, aunque claro, entonces no siempre. No, pero aún siendo benigno no sería patológico. Claro, o sea, pero básicamente, por ejemplo, si la hiperplasia benigna, o sea, los tumores benignos van a tener una cápsula fibrosa y eso no permite que se disemine, por ejemplo. Sí, pero no sería que aún así es. Claro, O sea, se dice benigno, pero aún así es maligno, en cierto modo, ¿o no? Porque no, no, es normal. porque cuando es maligno no tiene cápsula y se disemina. O sea, se puede ir, por ejemplo, por los linfáticos, generalmente va y se disemina por todo el cuerpo. En cambio, cuando es benigno, ¿por qué se le llama benigno? Porque Crece, básicamente pero no hace daño. una cápsula acá, pero solamente tiene efecto de masa local. Ay. O sea, puede presionar estructuras que se encuentran cerca, pero no se disemina hacia otros órganos. Por ejemplo, la de Solinger-Edison sería una malignación, ¿no? Porque se puede diseminar acá. Son de la derecha. ¿Qué es eso? Y ya está. En esta parte de acá, entonces ya. Acá lo que Por el tenemos peso que de la saber en piel. este caso es acerca de la irrigación, ¿ya? La irrigación del estómago, por ejemplo, se va a dar a cargo de dos sistemas, ¿ya? Primero vamos a tener el sistema de la gástrica, de las gástricas. Estas gástricas son la gástrica izquierda, también conocida como la coronaria estomáquica. ¿Qué formaba qué ligamento? El ligamento. Ay, era raro, era. ¿El contenido de qué ligamento? Hepato gástrico, ¿no? Era un nombre raro. Era. Que le dé de comer, que le dé de comer. Que le den la boca. Ligamento profundo del estómago. Ya, ligamento profundo del estómago, que también lo conocen como el repliegue aórtico pancreático. Y forman, o también lo conocen como el repliegue, en este caso gastropancreático. Así también lo conocen. Entonces, en esta parte de acá, nosotros vamos a ver que llega así más o menos, describiendo un arco o una voz, en este caso de la coronaria. Así lo conocen. Viene por aquí. Listo. Gracias. En esta parte de acá nosotros vamos a ver que este ligamento forma el borde superior de ¿quién? Del vestíbulo de la transcavidad del De los epiplones. epiplones y también el borde superior del receso inferior de la transcavidad. Acá, el receso El inferior, borde porque superior la del transcavidad receso inferior. tiene una porción que es retrogástrica. La retrogástrica. Entonces, principalmente eso. Entonces acá se considera que esta va a formar el hilio, en este caso gástrico, ya la gástrica izquierda. Entonces la gástrica izquierda es rama anterosuperior de ¿quién? Del tronco cereal o trípode viejal. Luego, por acá, por la curvatura, en este caso menor también, vamos a ver esta de acá, que viene ahí. Y se va a conocer como la arteria gástrica derecha. ¿De dónde se origina? De la hepática propia. Es una colateral de la arteria hepática propia. Y esta de acá van a formar el arco arterial de la curvatura menor del estómago. Una característica importante aquí es que la curvatura menor es más gruesa que la curvatura mayor. Las Y es- arterias son más No, gruesas. la del estómago. O sea, como la que. El calibre de las arterias. Sí, mira, si por ejemplo suponte que el espesor de la curvatura posterior sea ahí, el espesor de la curvatura anterior va a ser ahí.
Por eso su calibre Ajá. de las arterias. No, Su no, pared en del la estómago. De la pared. En la pared. Ah, ok, ok. Ah, ya. Ahí, ahí. Ahí está. Entonces, en esta, ¿y por qué es esto? Porque esta al final se va a dividir en una rama anterior y en una rama posterior. Esta de acá también se divide en una anterior y en una posterior. Las únicas que se anastomosan en la mayoría de los casos son las posteriores. Las anteriores al final se van a perder en la capa muscular por el, ¿ya? Ahí está. Las posteriores. Se anastomosan también las anteriores, pero en menor frecuencia. Las posteriores sí se anastomosan. ¿Ya? Ahí está. Entonces ese es el arco arterial, en este caso de la curvatura menor. Esta arteria de acá va a estar contenida entre la lámina anterior y la lámina posterior del epiplón menor. ¿Ya? Del epiplón menor en este caso. Y esta de acá es retroperitoneal. Retroperitoneal porque acá el peritoneo parietal va a formar ese repliegue o ligamento posterior, en este caso ligamento profundo del estómago de Jonés, pues. Ya, entonces ahí está. Y también es el repliegue aórtico pancreático de Hashbrook, algo así. Listo, ahí está. Entonces luego vamos a ver que estas de acá, mira, si es retroperitoneal, o sea, en realidad solamente forma el repliegue. ¿Cómo es que se mantiene? Porque el estómago es móvil o inmóvil. La parte superior creo que era inmóvil. Y la inferior era inmóvil. Al revés, la parte superior es inmóvil y la parte inferior es móvil. ¿Por qué la parte superior es móvil? Porque acá hay un ligamento, es el ligamento gastrofrénico. Ya que simplemente es la condensación del clen, es la condensación de la hoja anterior y la hoja posterior del peritoneo, y que acá se condensa y va a la cara visceral del diafragma. ¿Había otro ligamento que va al diafragma y del diafragma al esófago? Gastroesofágico. Y ahorita lo vamos. En esta parte de acá, también en este caso vamos a ver acá la incisura cardíaca se diría. La incisura cardíaca que también es el ángulo de His. ¿Quién fue? El ángulo de El His. que vio ahí en el cuerpo. Entonces acá es importante por estas cosas de acá. Ya por A las hernias. Acá vamos a ver las hernias del hiato. Las hernias Claro. del hiato generalmente se van a Porque clasificar en entran dos así tipos. ¿Ya? En unas hernias, en este caso, de desplazamiento, se conocen ya de desplazamiento. Y en otras hernias, que son en este caso las hernias paraesofágicas. Paraesofágicas. ¿Ya? Entonces ahí está. Ya. Las hernias en este caso paraesofágicas, ¿cómo se llama esa sensación de ardor quemante cuando pirosis? Está rápido. Tienes que aclarar de que la pirosis es retroesternal y ascendente. Ajá, por eso. Claro. Ya la pirosis, claro, o sea, la El pirosis ya por la paraesofágica, ¿no? ubicación es retroesternal, ya retroesternal en este caso. Y acá vamos a ver, por ejemplo, miren, pero acá se va a diferenciar porque en las dos no te va a producir pirosis, ya en las dos no te va a producir pirosis, solamente en una. Aquí vamos a ver, por ejemplo, esto de acá, miren. Esto de acá es el fundus, ya saben. Cuando el fundus en este caso hace una protrusión, acá por el hiato del diafragma, pero no afecta este ángulo. O sea, se mantiene el ángulo de His. Se va a mantener en este caso el ángulo de His. ¿Qué produce? ¿Te producirá pirosis? No. ¿Por qué no te produce pirosis? Porque no regresa el flujo. El esfínter esofágico inferior sigue intacto y no de reflujo. Entonces no hay pirosis. Acá pirosis negativa ya. Pirosis negativa. En las paraesofágicas. Las otras que son las hernias en este caso de desplazamiento, vamos a ver por ejemplo estas de acá. Acá sí hay, en esta parte de acá sí hay pirosis positiva. Pirosis retroesternal positiva. Ahí está. Entonces esta pirosis generalmente se produce en las hernias de desplazamiento, porque acá se ha desplazado todo el fundus acompañado de una porción del esófago. Generalmente lo consideran así. En las paraesofágicas el cardia se mantiene en su posición. En las de desplazamiento el cardia se encuentra ya sobre, en situación superior al hiato. Ya esas son las hernias del hiato. Las paraesofágicas y las otras que son las de desplazamiento. Una pregunta, ¿a qué se debe que hay ese tipo de hernias? Esto de acá, Sus causas. ya, primero, puede ser embriológico.
ya porque si tú revisas embriología y también están como hernias del hiato. ¿Y por qué se da eso? Generalmente porque el estómago, tú sabes que el estómago se forma a partir del intestino anterior. Entonces el intestino anterior, cuando se da la formación del diafragma, ¿qué sucede? La dilatación excede el límite del hiato. Ahí está, embrio, luego. Una pregunta, ¿una hernia de desplazamiento también conllevaría un cáncer de estómago? A cáncer de estómago. Esto sería adenocarcinoma gastroesofágico, sí. En el epitelio. Porque acá Por eso, porque habría el esfínter no funciona, entonces el reflujo. O sea, ahí también había reflujo entonces. el R. Claro. Y Por eso hay luego- pirosis. Reflujo Y gastroesofágico. luego puede haber un cáncer. De allá ¿no? al otro no. Sí, Por eso, porque ese tiene es- que adaptarse. porque acá obviamente se va a producir esófago de De Barrett. Barrett. Es inevitable acá, porque obviamente la misma condición anatómica te va a predisponer. Que se me- Pero ¿qué va a pasar? Ese esófago de Barrett es una de las principales causas para qué? Para el adenocarcinoma gastroesofágico. Ya. Listo. ¿Ya? Entonces ese es el sistema en este caso de los arcos arteriales de la curvatura menor. Ya, listo. Ahora mira, esta de acá solamente está revestida o cubierta por el peritoneo parietal. Entonces básicamente hasta ahora no hay ningún medio que lo fije al estómago. Y el estómago en esta parte es móvil. O sea que acá se podría lesionar. Entonces para esto, esta arteria acá justo da una rama que va a abrazar a esta parte. Y ese lo consideran como su medio de fijación, ¿ya? Una arteria esofágica, que es la arteria esofágica inferior. La arteria esofágica superior nace de Arteria esofágica superior de- tiroidea inferior. Y las medias, de las bronquiales y de la aorta bronquiales directamente de la aorta, y las intercostales. intercostales. Una pregunta. También, ¿y las gastroesofágicas también derivan de la gástrica izquierda? Las gastroesofágicas. Hay Es una lo mismo que la- gastroesofágica anterior y una posterior. no Esas recuerdo. son las esófago-cardiotuberositarias. Esas. Mano, Esas- ¿puedes ser las ramitas que da la gástrica izquierda? Sí, ahorita. Ah, man, por favor. Ya, por eso, primero esta de acá, ya, Ya. en la que va O en sea, este la caso, arteria arteria esofágica- esofágica inferior. Es diferente la gastroesofágica anterior. La gastroesofágica en sí. Son dos cosas Estas son las diferentes. esofágicas inferiores. Las gastroesofágicas son estas de acá. que van. Las Sí, gastroesofágicas las dos. generalmente se van a ir a esta región del fundus, ¿ya? Pero no se agarran. Entonces, acá vamos a ver. Mm, Ya estas son las arterias. Ya, de acá le voy a hacer su rama, ¿ya? La gástrica izquierda. Ahí está la arteria, en este caso esofágica inferior. También va a dar otra rama, que va a ser en este caso la arteria gastroesofágica. anterior. Eso depende. Y las Lo posteriores llaman clínicas. gastroesofágica solamente a la anterior, ¿ah? Sí, sí. Anterior superior. Así lo llaman, gastroesofágica anterior superior. O sea, no sé por qué, porque no hay ni inferior. Es lo que iba a preguntar. Anterior, ¿En dónde? inferior. Diré anterior superior. No, pero... Pero también lo Creo llaman que- simplemente anterior, o el nombre más largo es esófago. Cardiotuberositaria. ¿Quién va a poner ese nombre en la... Nadie, bro. Tuberositarias. El Iván no. Eso no sé ni siquiera. Tuberositarias anterior. ¿Ya? Listo. En esta parte de acá. Pero así como hay anteriores, también hay estas de acá, gastroesofágicas posteriores. Bueno, acá solamente lo llaman superior. ¿no? ¿Cuáles se ven acá? Las Directo. posteriores no Posterior. son de la esplénica. Posterior. ¿No gastroesofágica? Las gastroesofágicas. Posteriores no ¿De son la de la esplénica? esplénica. Porque la esplénica pasaba por atrás. Claro, porque de ahí salen las arterias gástricas cortas. Sí, cierto. Sí, sí. Cierto, cierto. Ya, entonces eso lo hacemos ahí. Ahí está. Ya. Entonces, en esta parte de acá, ya, las gastroesofágicas, listo. Ya está. Entonces, si te pregunta por la irrigación, en este caso del fundus, Las gástricas cortas. ¿no? La gástrica corta. las gástricas cortas y las, de la parte interior, las esófago-cardiotuberositarias o gastroesofágicas anteriores y superiores. Pero De la con cara más anterior. importancia serían las gástricas cortas. ¿O No, solamente es para el lado izquierdo. Ok. Esta de acá también va para el lado derecho. Entonces, más importante sería la gastroesofágica anterior. Hermano, ya sé que se Para las tomó será. para el fundus. A ver, primero No, las dos comparten acá territorio. Ya.
Hermano, y la que se nos tomó es gástrica anterior y posterior, esa es de ella. Esta de acá solamente se nos hermosa la La rama posterior. posterior. Ah, La la rama posterior. posterior de esta arteria gástrica derecha, que también lo conocen como pilórico. Es un favor. Ya, pero ¿cómo se le llamaría? Rama. Rama posterior de la arteria gástrica izquierda. Y también de la derecha. De forma normal. En el anterior también se da la anastomosis, pero es más frecuente en la posterior. ¿Ya? Qué gozo la marica sus colores. Listo. La Luego en raíz. este caso vamos a tener. Ya. Ahora no se olviden, este está contenido en el La bolsa. Aumental. Aumento menor. aumento menor. ¿Ya? ¿Se ven los aumentos? Creo que no. Ahí está. Ahí para preguntar. No. Ligamento y contenido. No se ve eso. No, ya no se ve. Ya, en esta parte de acá. Creo que no se ve. Si no lo ve, Creo. eso. Ahí siempre lo revisamos. Aquí vamos a tener esta de acá, que va a ser por acá, justamente por acá. Está descendiendo posterior ya. Una arteria que se conoce como la gastroduodenal. Esa gastroduodenal lo va a dividir en este caso a la primera porción o porción superior del duodeno en dos, una parte proximal y una parte distal. Ahorita hablamos de eso, primero aquí con esto. Esto de acá, vamos a ver que por acá se va a extender. Primero se va a extender un ligamento que se conoce como gastroesplénico, contenido. Las arterias, en este caso gástricas cortas, y las esófago-cardiotuberositarias posteriores. ¿Ya? Entonces ahí. ¿Ese es el aumento medio? No, la verdad no he leído eso. Aumento medio, lo he visto. También lo llaman como aumenta ese ligamento. Aumento medio. Debe ser, pero no he encontrado eso. Ya. Entonces, ahí va a ser en este caso el ligamento El gastroesplénico. aumento mayor es más También fácil. tiene hoja anterior y hoja posterior. En las condensaciones, ¿quiénes están? Las arterias gástricas cortas y también están las arterias esófago-cardiotuberositarias posteriores, y también va a estar contenido la gastroepiploica o gastromental del lado izquierdo. Ya este viene por acá más o menos, en el tercio por acá, está la izquierda y por acá está la derecha. Ahí se nos tomó. A 3 o 4. La diferencia entre estos arcos es que este tiene contacto con la superficie y este no. Este está dentro de, en este caso, primero del ligamento gastroesplénico y segundo, en este caso, del ligamento gastropólico. ¿Ya? Y ahí, en esta parte de acá. Pero esta se encuentra alejado más o menos 3 o 4 centímetros. ¿Ya? 3 o 4 centímetros alejado de la curvatura mayor, en este caso de estómago. Luego, ya, esta de acá entonces sería la arteria gastroepiploica, también conocida como la gastromental, del lado izquierdo. Nace de una rama de la arteria esplénica. Luego tenemos esta de acá, esta parte de acá. Yo por acá lo vamos a hacer. Esto de acá, es la arteria gastroepiploica o gastromental derecha. Esta de acá es rama terminal ¿de quién? De la gastroduodenal. La otra rama terminal es la arteria pancreática duodenal superior anterior. ¿Ya? ¿Qué anastomosis forma? Hebra. Ya la anastomosis de Hebra, que es intrapancreática. Listo, en esa parte ahí está la vascularización. Ahora, también la arteria esplénica va a dar a esta parte superior unas ramas que son las gástricas cortas. Ya arterias gástricas cortas, también de la arteria esplénica. Listo, también de la arteria esplénica. ¿Ya? Ya está. Listo. Ahora, ¿tienen plumón de colores o de otro color? La Nikita. Ya. Ahora vamos a hacer la inervación, ¿ya?
La inervación en este caso del estómago también, o sea, por la rotación de las asas intestinales, al final, primero, en la etapa embriológica, Los vagos. el intestino está a cada lado del vago. ¿Sí? Los vagos Los están a vagos su están costado. a cada lado del intestino. Se va a ver un tronco vagal del lado izquierdo y el otro derecho. Al final, durante la etapa embrionaria, se da la rotación del intestino 90 grados. Ahí está, en sentido de las agujas del reloj. Ahí está. Entonces, al final, ¿qué va a quedar? El izquierdo queda anterior y el derecho posterior. Entonces, ahí vamos a hacerlo así más o menos. Lo posterior lo voy a hacer por acá, ¿ya? Ya está. Entonces, en esta parte de acá, nosotros vamos a tener la rama anterior. Y esta rama anterior va a dar varias ramas y varias van a ir a formar parte del plexo celíaco. Exactamente del ganglio celíaco que, según el testil, llega por el borde externo hacia el ganglio celíaco derecho. ¿Ya? Porque generalmente actualmente lo consideran como un solo ganglio, un ganglio celíaco. Pero en el testículo lo consideran dos, ganglio celíaco tanto en este caso izquierdo como derecho, a la izquierda, ya en esta parte. Listo. Entonces, esto de acá, pero la rama más importante es una que viene por la superficie de la curvatura menor, en este caso del estómago. Curvatura menor. A este de acá, exacto, se conoce como el nervio de la tarjeta. Nervio. También en este caso se le conoce como el nervio principal anterior de la curvatura menor del estómago. Así también. O nervio anterior de la curvatura menor. También. Principal, puedo decirlo, lo encontré también como principal. Ya, ese es el ramo que no sé si se ve. ¿Cómo? ¿Ustedes qué han visto? ¿Se ve? No sé, en los estómagos que he visto no. No hay. Entonces, aquí principalmente vamos a ver antiguamente se practicaba ya lo que viene a ser la vagotomía. Una vagotomía que en este caso, por ejemplo, primero se seccionaban los troncos vagales en esta parte. ¿Para qué? Para disminuir la secreción gástrica. Hasta que se descubrió este ramo específico y esa es una vagotomía selectiva. Ya es la selectiva. Entonces, ¿qué hace? Simplemente, más o menos por acá, aquí más o menos en la región inferior al cardias, lo que hace es cortar en este caso este ramo del vago, por lo tanto, ¿qué no va a haber? No va a haber secreción primero de acetilcolina. Segundo, no va a haber del PRG, péptido liberador de gastrina. Si no hay ese eje de la gastrina, entonces obviamente de manera directa no se secreta ácido clorhídrico. De manera indirecta tampoco se secreta histamina. Y en este caso se inhibe de esa manera. Así se trata. ¿Y el peristaltismo también se ve afectado entonces? Por eso, cuando se hacían las vagotomías a este nivel, se afectaba principalmente el peristaltismo o la bomba pilórica también a nivel del estómago, así como también las funciones viscerales que dependientes del plexo celíaco. Por eso que al final se hizo esta vagotomía selectiva y que solamente afecta la secreción y el peristaltismo. Actualmente no se realiza eso, ¿no? Ya no. Pero por ahí había leído de una vagotomía hiperselectiva. Muy selectiva. Muy selectiva. Ya. Listo. En esa parte. Pero ese es antes de que del omeprazol, lansoprazol, rabeprazol. Eso más antes que la ranitidina. Y también de la ranitidina, simetilina y la Ranitidina. Esos son La ranitidina creo que inhibe histaminas. inhiben a los H2. Generalmente Sí, no inhiben a los H2, pero sí es la enzima relacionada que es la adenilato ciclasa. Y ahí está la ranitidina, la Simeticilina. Simetidina. Son los tres principales. Y esto de acá es más efectivo cuando se administra en la noche. ¿Ya? Sí les expliqué. ¿Se acuerdan? Cuando la secreción de ácido clorhídrico en la noche
¿De quién dependía? ¿Dependía de la gastrina? Ya no, sino ¿por qué? Porque ya no había mucho contenido, solamente depende de los vagos. Y eso que están deprimidos, porque durante el sueño se deprime todo el sistema nervioso. Pero chicos, eso de la ranitidina ya no se usa actualmente, ya no se prescribe dentro de los medicamentos, por ejemplo, para tratar enfermedad por helicobacter, ya no se utiliza ranitidina, porque dentro de sus efectos adversos son procarcinógenos. Entonces ya no se utilizan los inhibidores de las H2, ahora lo que se utiliza principalmente son los IVPs. Ahí están el omeprazol, todos los prazales están ahí, son los de primera línea. Realmente eso se sigue utilizando en Perú, pero ya no se debería utilizar. En Estados Unidos están bloqueados, en Europa está bloqueado, y el tratamiento de primera línea son los prazales, ¿no? Para que más o menos ya lo vayan conociendo. Ahí está el omeprazol, el pantoprazol, el asuprasol y todo eso. No hay diferencia entre uno y otro en cuanto a cuál es mejor que el otro, sino solamente el costo efectivo nada más. Después sí, todos los prazoles son iguales en acción. ¿Cuál se utilizaba para que no te dé anemia perniciosa? Para inhibir la bomba sin que afecte la secreción de factor intrínseco. No me acuerdo. Omeprazol, lansoprazol, rabeprazol, ¿cuál de las tres? La segunda, Lansoprazol. Omeprazol. Parecía muy obvio, ¿no? Ajá, ese Como que para ser siempre, real. para que te hagan dudar, la primera lo colocan ahí, tú dices, no, la no es. Muy común que la plaza y todo. Ya, de acá, listo. Ya, entonces ahí, ya. Ya está. Y de acá del tronco posterior nace un nervio especial, ¿ya? Que va a ir más o menos a esta región, a esta parte. Fúndico. ¿Cómo se conoce? Asesino de... El asesino de Gracie. Otro nombre también es fúndica, ¿no? Asesino de Gracie, criminal de Gracie también. Criminal de Gracie. Ya en esta parte de acá, del tronco posterior. Del posterior también ha salido un ciliaco, ¿no? Una rama ciliaca que va... Sí, pero claro, hay que hacer. Sí, pero he visto que hay otro posterior también que se llama delatoide. Delatoide. Posterior. Posterior. O sea, yo solamente he encontrado la rama posterior del nervio vago, pero ya no he encontrado que se llame delatoide. Es el anterior. Ese es el principal, porque acá se practicaban las vagotomías. Del izquierdo, del anterior. Del posterior, acá está esto de acá. ¿Qué sería en este caso ya aparte? Entonces, una pregunta, ¿esa rama celíaca del tronco vagal posterior va a dar la parte parasimpática del tronco celíaco? Sí, pues. Okay. Porque al final todo ese plexo celíaco tiene simpático y parasimpático. Y a partir de eso ya que derivan el resto de... Sí, de ahí ya siguen, generalmente del plexo celíaco siguen las arterias. O sea, siguen las arterias. Ajá, en plexos periarteriales. Y así llegan a los órganos. Por ejemplo, el hígado del plexo celíaco va a llegar al hígado así, a través de Pero la en arteria. el tronco vagal anterior también una rama hepática o no. La rama hepática. El tronco... Siguiendo la arteria. Eso había leído. Porque eso, la vía tiene que ser la arteria siempre. La arteria. Claro, pero yo había leído, por ejemplo, o sea, sí tiene inervación simpática y parasimpática, pero en el hígado, según el Constanzo, por ejemplo, tiene inervación solamente simpática. Igual que el riñón. Al riñón también, los vasos sanguíneos también. ¿Cuánto de acuerdo no se está? Acá, ¿Y la qué? en la incisura angular. La incisura, ¿dónde está? Ahí abajo. La incisura angular o incisura pilórica o escotadura pilórica. ¿Así dijeron? Anterior, sí. Ya en esta parte. Entonces, ya. Miren, entonces el contenido del ligamento gastroesplénico, la arteria gastroepiploica del lado izquierdo. Del gastrocólico es la arteria, en este caso, gastroepiploica o gastromental del lado derecho, que nace como arteria terminal o como rama terminal de la gastroduodenal, ya de la gastroduodenal. Listo.
La gastroduodenal hacia la parte posterior. A ver, acá está. ¿Cómo dijo? ¿Cómo dijo? Esa es la primera rama que va a dar a la parte posterior, es la pancreato posterior, pancreato duodenal superior posterior. Eso. Y esa hace así, sí les dije que hace así, al páncreas. Desde la cabeza del páncreas lo hace así, la posterior se va hacia atrás, mientras que la gastroduodenal pues ancha. Pero irriga aparte del estómago. Como la... Oye, eso me pasa mi cara. Irriga la cabeza del páncreas. Con el estómago no. De la gastroduodenal. Porque más abajo es pancreática. No envíes, madre, mi celular está dentro. De la gastroduodenal. No, porque la gastroduodenal es esta, mira, su primer colateral, pancreato duodenal superior posterior. Las ramas terminales es la pancreato duodenal superior anterior y la otra es la gastroepicloica del lado derecho. Una pregunta. Cuando, el lunes que tuvimos clase con el doctor Palmita, y nos dijo que hay una arteria que se tiene muy en cuenta en las cirugías, porque si es que lo cortas sangra demasiado, pero pasa por detrás del duodeno, nos dijo. Yo pensé que la gastro. Y nosotros, yo le dije, ¿es la gastroduodenal? Y me dijo, no, es otra, investiguen, nos dijo. ¿Gastroduodenal anterior? No dijo eso, mentiroso. Pero dijo, sí, investiguen, ¿cuál es? Por eso yo no supe cuál es. ¿En la parte posterior al duodeno o al Nos dijo, detrás del duodeno, dijo, no, ¿qué pasa por detrás del duodeno? No sé cuál. La gastroduodenal pasa y la otra, ¿Pero la gastroduodenal es anterior o no? ambas pasan posteriores, pero esta y O esta. quizás se confundió. Esta debe ser la gastroduodenal porque exactamente a esta es la que tienes que tener en cuenta para que lo divides con la función proximal del cristal. O quizás no nos escuchó bien cuando le dijimos que era eso. No, sí nos escuchó y dijo que era raro, pero... Sí, nos dijo, pero ya. Ya lo investigué. O quizás no sabía. Pero también la pancreaduodenal posterior superior también es posterior al duodeno. Sí, pero llega en este caso posterior al páncreas para que haga el agua. Es posterior y la otra llega ¿Qué anterior. has dicho? ¿Posterior al duodeno y anterior al páncreas o cómo? Pero yo pienso que debe ser esta, que es la única voluminosa para que dé ramas. Porque la otra es una rama también de la gastroduodenal. O en todo caso, en algunas, puede ser, en algunas variantes, acá había una vena una arteria supraduodenal, pero también pueden nacer de acá, como lo vimos ahí. Puede ser esta chiquita, Puede pues. ser la supraduodenal. También puede ser esa. Esta es supraduodenal que nace también. Ya, entonces, de esa manera Pero ese es el anterior al duodeno. en este caso, la inervación y la inervación. A la curvatura no se nos tomó tocando el estómago. Hay una diferencia, antes de que me olvide, hay una diferencia entre el músculo liso de la región del cuerpo y el músculo liso de la región, en este caso, de la región piloide. ¿Cuál es esa diferencia? ¿Alguien sabe? Es más potente ahí abajo. La del cuerpo es más distinta. Los libros. Se distinguen más. Y la de abajo es más potente Más para, potente, para ya. la bomba pilórica. Bomba pilórica. Por eso en el Guyton mencionan una bomba pilórica, porque acá el músculo liso que está acá no es igual al músculo liso que está en esta región. Está más tónico. Este músculo liso de acá, las contracciones peristálticas o bueno Acá son más débiles. de mezcla, acá se inician. Se inician y son Ujú, débiles son y más acá se débiles. hacen más fuertes. Y en esta parte se hacen más fuertes. Este músculo liso simplemente es para expulsar contenido líquido y este de acá contenido sólido. Por eso es bomba pilórica. Ahí está. ¿Ya? Entonces ya estamos con nervios, estamos en esto. Listo, ya está. Entonces ahora vamos a ver esta parte del duodeno. Esta parte. Bueno, el intestino delgado de manera general se va a dividir en cuatro porciones. En 4 porciones. Esta de acá va a ser la primera porción, la segunda porción, la tercera porción, y acá tienes que pensar en la pinza. El intestino delgado se divide en 3 y el duodeno se divide en 4. Ya, pinza. Luego tienes en este caso aquí, el cuarto. ¿Ya? El primer segmento acá se conoce como ampolla. ¿Ya? Como bulbo también.
Primera en este caso porción, que es la horizontal, diré la superior. La superior en este caso, y acá vamos a tener la ampolla o bulbo, ¿ya? O bulbo en este caso. Se diferencia de las demás, ¿por qué? Se diferencia principalmente porque esta es lisa. Acá no hay válvulas conniventes, pliegues circulares o válvulas de Kerr. No hay. Si te preguntan cuál es el primer mecanismo por el cual el intestino delgado aumenta su superficie de absorción, es las válvulas conniventes, pliegues circulares o válvulas de Kerr. ¿Ya? Ese es el primer mecanismo. El segundo, las vellosidades. Y el tercero, las microvellosidades. Listo. En esta parte de acá que se conoce como la flexura duodenal superior. Esta flexura duodenal superior también se le conoce como la rodilla superior del duodeno. Rodilla superior del duodeno. Y luego tenemos en este caso la flexura duodenal inferior. Listo, mira, en esta parte de acá vamos a tener, la segunda porción es importante por dos cosas. Primero, acá van a ver, ahí está, claro, es las carúnculas o también en este caso se conocen como papilas duodenal superior, que es la menor, y la inferior es la mayor. ¿Ya? Acá ¿quién llega? Generalmente cuando existe, acá llega el conducto de Santo Toribio, conducto accesorio. ¿A quién drena? Al cuello. Ayer les dije, parte anterior de la cabeza del páncreas. Y por acá llega el conducto pancreático principal. El conducto pancreático principal, ¿ya? O de Wilson, drena cola, cuerpo, cuello y parte posterior de la cabeza. Y también el proceso unciforme o el proceso uncinal. O páncreas menor o páncreas de Winslow. Así se llama el proceso. Ayer lo vi. Listo. Ahora, miren, en esta parte de acá, donde acaba, primero, acá van a ver unas criptas, ¿ya? Más o menos son así, vellosidades, por acá van a estar las microvellosidades. Luego en la base vamos a tener estas criptas. Sí, exacto, son las... Pero esas no son las predominantes ya cuando se dedica el colon. O sea, sí, pero acá en esta parte también están. Pero ahorita lo vamos a ver por qué, mira. Criptas de... Estas criptas de Lieberkühn también lo conocen como glándulas, en este caso de Lieberkühn, así también lo encontré, como glándulas de Lieberkühn. ¿Por qué? Porque en esta parte van a ver, ¿qué tipo de epitelio era? Cilíndrico, sí. Pero en esta parte de acá va a haber exactamente en la base y por acá va a haber otras células de acá. Algunas células así que van a constituir las glándulas, las rojas, las glándulas de Brune. Glándulas de Brune. ¿Ya? Entonces por acá. Glándulas. Lo conocen como glándulas duodenales. Son las únicas glándulas a nivel del duodeno. Y estas glándulas duodenales, también conocidas como glándulas de Brunner. Estas glándulas, en este caso de Brunner, son importantes. ¿Por qué? Porque también son un mecanismo para neutralizar el quimoácido que pasa hacia el duodeno. Ya, entonces esto de acá. ¿Qué secretan? Secretan bicarbonato, ¿ya? Y moho. Pero ahí no queda todo porque también tiene, en este caso, tiene función inmunológica también. También va a secretar, por ejemplo, defensina y lisocima. ¿Eso no sería a partir de las células de Panet? Perdón, estoy confundiendo. Sí, las de Panet es esto de acá. ¿Ya? A ver, las glándulas duodenales o de Brunner. Claro, pero estas son las células de Panet, las glándulas de Panet. Las glándulas de Panet. ¿Son un subgrupo de las glándulas? Ahí, pero se encuentran en el interior de las criptas de Lieberkühn. Ahí está. ¿Por qué esto de acá? ¿Por qué? O sea, ¿por qué esa mnemotecnia? Porque acá, ¿qué van a secretar? Acá también hay secreción de agua, ¿ya? En esta parte de acá.
Ahí también hay secreción de agua. ¿Y qué pasa? En esta parte de la secreción de agua, por ejemplo, se libera agua de acá y se reabsorbe a este nivel. Ah, sí, En la para toxina moverlo. colérica, ¿qué hace? Se bloquea este sistema y ya no se reabsorbe. Lo vamos a ver ya, porque es... Ah, sí. Listo. Entonces, vamos a ver también, por ejemplo, esto de acá. A ver. Y estas de acá son células madre. Ya son células madre. El epitelio, en este caso del intestino, se va a ir regenerando así, ascendente. Las que sufren apoptosis son las células apicales. Estas se desprenden y son reemplazadas. ¿Por qué? Porque las otras, a través de la lámina propia, van ascendiendo, ya en contacto con la lámina propia, van ascendiendo hacia arriba y van reemplazando. ¿Cada cuánto se regenera? 5 días. 5 a 7 días, y en el estómago a nivel de 2 a 3 3 días. ¿Ya? Listo. Ahí está. Ya. Entonces en esa parte. Y hay que hacer yo no me dice, hay que hacer la toxina del colon. Por si acaso. En esta parte de acá nosotros vamos a tener una célula, así más o menos, ¿ya? Una célula, y por acá va a estar el vaso. Entonces, en esa célula nosotros vamos a tener este de acá. Vamos a tener ahí un receptor y por acá la almidón. Listo. Y este de acá sería una cosa de ese. Acá vamos a ver los canales de... Cloro. ¿De qué? Cloro. Rápidos de cloro. Cloruro. Cloro. El cloro es veneno, ¿sí? Este es cloruro. Yo en el Constance lo he visto de cloro. Mal. Ahí dice cloro. Ese que no puede ser cloro, porque el cloro es venenoso. Ah, no Este es sé. cloruro. Cloro de... Mira yo. Mira yo. Y un tercero. Ya está, mira. En esta parte de acá, lo voy a borrar esto de acá, ¿ya? Nadie, ese creo que es el gaito, lo he visto. La toxina en este caso de cólera, la toxina es una proteína. No, perdón, ¿la toxina del cólera afecta en el intestino grueso o en el delgado? Afecta principalmente a las células que Delgado. tienen similitud con las principales, creo había leído, O sea, desde el estómago lo afecta. ¿cómo se llama? Del intestino. Pero, o sea, generalmente la secreción más es a nivel del colon y apes de agua. Porque Ah, Para ahí eso tiene- evita, para que ya no se reabsorbe en este caso el Más líquido, agua. entonces se va a secretar más. Mm. Entonces, miren, en esta parte de acá, ¿qué pasa? La toxina del cólera es una proteína, ¿sí? Ya una proteína. Entonces, ya más. Entonces ingresa por difusión en este caso la toxina colérica. Entonces, esta toxina del cólera lo que se va a ir es hacia acá. El funcionamiento normal de la célula es esto, miren. La secreción acá, por ejemplo, puede venir una acetilcolina, ¿ya? O un péptido intestinal vasoactivo, por ejemplo. Entonces, ¿qué hace esto? Esto va a ser un receptor. Se une al receptor. Lo normal es que a este nivel la subunidad alfa, esta de acá, la subunidad alfa S, se una a un GDP. Entonces, este complejo va a activar a la adenilato ciclasa o adenilciclasa. ¿Qué hace esto? Esto, en este caso, por ejemplo, transforma el ATP. ¿En qué lo transforma? En adenosín fosfato cíclico Los dos más fósforos. el ion pirofosfato. Al final este se va por la fosfatasa alcalina y se convierte en 2 fosfatos inorgánicos. Y va a evitar la calcificación de ligamentos, por ejemplo. Este de acá. Pero este de acá, el adenosín monofosfato cíclico, viene y obviamente, ¿qué hace? Este activa la proteína sinasa del tipo A. Esta proteína sinasa del A, al final, por las fosforilaciones, aumenta la concentración de calcio intracelular. Y aumenta Y secreción. aumenta también, en este caso, la expresión de canales de cloro, ¿ya? Pero generalmente este mecanismo está regulado, pues, en condiciones fisiológicas no va a aumentar demasiado las concentraciones la expresión de canales de cloro. ¿Qué pasa con la toxina botulínica? Viene y a esta subunidad alfa, cuando está formando el complejo, hace una ribosilación.
Entonces, ¿qué hace? Esa ribosilación hace que este complejo no se disocie. Este complejo no se disocia. Y si no se disocia este complejo, la adenilato ciclasa aumenta su actividad. O sea, nunca se va a detener. ¿Ya? Y por lo tanto, ¿qué hace? Aumenta esto de acá, aumenta la concentración de calcio y la expresión de canales de cloro. Por lo tanto, la toxina del cólera indirectamente aumenta la expresión de cloruro por el transporte, en este caso, de acá, ¿ya? Por este transporte. Pero por el transporte paracelular, ¿ya? Paracelular, viene también, en este caso, sodio, cloruro de sodio. Y obviamente, esta es una sal. ¿Qué hace el cuerpo cuando está demasiado hiperosmótico un medio? También elimina agua. Y por eso se da, en este caso, la diarrea por la toxina del cólera. ¿Ya? Ese es el mecanismo de esto. Entonces, O sea, la toxina aumenta la El cloro. permeabilidad de los canales de cloro. sí, aumenta la expresión de los canales de cloruro, aumenta la expresión de cloro y finalmente por el transporte paracelular aumenta también el sodio y el agua. Había visto para que tipo lo curen o lo hagan recuperarse, le ponen más cloruro de sodio. A este de acá, Sí, o sea, para ir contra la toxina de... ¿Pero por qué? O sea, ¿qué hace? el cloruro de sodio. Se le meten más El cloruro. cloruro de Supongo sodio que la ¿cuánto era? sangre. ¿El 5%? ¿El 6%? Que la Para esto. Supongo que la sangre para Porque que era- regrese el agua o algo así, no sé. Pero ¿cómo es un mecanismo? No Porque, sé. es o la- sea, la si cuestión. tú das en este caso, por ejemplo, cloruro de sodio, ¿qué vas a hacer? Aumentar la osmolaridad del plasma, ¿sí? ¿Y eso qué hace? Y entonces Va aumenta a para retener acá. en este caso el líquido. Ah, Ya, ya. claro, Por eso. claro. Ya, pero no me acuerdo la concentración, creo que era 5%, creo que era. creo que sí. No me acuerdo. Porque el Tiene sentido. no te va a servir. Ya, y ahí está. Además, por ejemplo, en el intestino también, bueno, hay una diarrea que es la diarrea osmótica. Se produce por la deficiencia, bueno, de una enzima, los intolerantes a la lactosa. La lactasa. La lactasa. Entonces, ¿qué hace, por ejemplo, esta lactasa? No Se hay, acumula. no se expresa. Entonces, esto de acá, ¿a quién degrada? Degrada a la galactosa. La galactosa es lactosa más glucosa. No es al Al revés. revés. La lactosa y Sí, glucosa. sí, cierto. Lactasa es igual a glucosa. ¿Qué? Estaba al revés. Galactosa. La lactasa más- destruye en monómeros a la lactosa. Entonces, esto de acá, por ejemplo, ¿qué hace? Básicamente viene el enlace glucosídico y lo rompe. Libera la subunidad de la galactosa y la glucosa. A nivel, en este caso, del intestino, esto se reabsorbe generalmente por cotransportadores con Sodio. Así. Ya, estos de acá, por cotransportadores con sodio. Entonces, Así, cuando no la hay esto fructosa de es acá, directo. ¿qué se mantiene en altas concentraciones? La lactosa. lactosa. Entonces, esa lactosa, por ejemplo, acumula y ¿qué hace? regresa. Hace que el líquido intraluminal del intestino sea hiperosmótico en relación al plasma. ¿Qué Y hace el atrae cuerpo? agua. Elimina agua para hacerlo isoosmótico en ambos lados. Ah. Y se produce la diarrea. ¿Ya? Ese es diarrea osmótica. Entonces, ¿Dónde lo hace hiperosmótico? ¿En el lumen o en la sangre? el hiperosmótico en el lumen, libera. porque mira, o sea, si no tienes Se esto acumula de acá, perilumen. no se va a reabsorber, se va a mantener como lactosa en el lumen intestinal. Aumenta la concentración de soluto, ¿qué hace? Elimina agua, ¿para qué? Para que equilibre más o menos. Ah, ok, sí. Se Chévere. produce diarrea osmótica. Bien. Entonces, hasta esa parte, luego vamos a tener que, mira, solamente estas glándulas de acá, las glándulas de Brunner, solamente llegan hasta acá, hasta este nivel, hasta la papila duodenal mayor, solamente hasta este. De O sea, ahí desde en la- adelante ya Desde no. la primera porción, desde el esfínter pilórico, por así decirlo, hasta la carúncula mayor. Sí, hasta la caróncula mayor. Pero más va a predominar en el primero, entonces, en la primera. Acá sí, porque acá es la lisa. Ok. Acá desde acá ya empiezan los pliegues, las pliegues circulares, ovarios conjugales. Ahora, si esas glándulas sean afectadas o son inhibidas, causa la úlcera péptica, entonces. La úlcera péptica. Ah, ok. La úlcera péptica. Ya no hay secreción de moco. Ahí cuando se afecta principalmente esto, ¿qué hace? Primero, mira, el primer mecanismo es este, ¿sí? El segundo mecanismo, ¿cuál es? Las secreciones Pancreáticas. pancreáticas. Pero las secreciones pancreáticas van de acá hacia abajo.
Por eso que el principal mecanismo a este nivel es Las glándulas de Brunner. las glándulas de Brunner. Y las úlceras pépticas no se producen por el ácido clorhídrico generalmente. Eso es lo que encontré en el estuario. Se producen generalmente por las secreciones de pepsina. Creo que es ¿ya? por la Pepsina. disminución del ácido de hidrogeniones y es por el aumento para que se produzca una úlcera. Ajá, acá Acá ya- aumenta y acá Porque disminuye acá y aún este así medio está produce adaptado al ácido Hiposecreción clorhídrico. el doctor Harold explicó de que en el estómago se hacía una hiposecreción de ¿qué era? ¿De gastrina o de ácido clorhídrico? Mientras que en el duodeno se hacía una hipersecreción de ácido y es por esto que era diferente. No sé cómo lo explicó, pero algo así. Tenía que hacer un el para helicobacter. que sobreviva o algo así. El KGA. Por las enzimas que tiene. Esa es la proteína Que del Helicobacter pylori, inhibe la producción de de la producción de bicarbonato. bicarbonato. En el estómago y No, en duodeno. en el duodeno y en el En estómago. la primera porción de duodeno. Y en el estómago. La principal causa Inhibe las células de úlcera son Son los AINES. cosas para la producción del Tiene bicarbonato. la misma, bueno, es similar el mecanismo, pero normalmente vas a encontrar más por consumo de AINES. y se que quitaba por- encima por el y mantenía como un microclima, algo así, en el estómago. Sí. Era... Recuerda que tienes 3 capas. Ahí sí lo he leído, no me acuerdo. Tenga que ver con la gastrina. Claro, Entonces las ¿no? células parietales se En esta modificaban parte. y aumentaba el ácido. Entonces, acá en algunos textos tú le vas a encontrar, por ejemplo, a esto de acá como, La epitelio por las por acá va a pasar quién, va a pasar en este caso el mesocolon, por eso se le va a denominar a esta porción en supra mesocólica o supracólica y la infracólica o inframesocólica. Entonces, ¿qué te van a decir? Por ejemplo, te pueden colocar la segunda porción del duodeno es tanto infracólica o inframesocólica como supracólica o supramesocólica, verdadero. La primera porción solamente es supramesocólica. La tercera y la cuarta, inframesocólica. ¿Ya? Entonces, acá vamos a ver, por ejemplo, la tercera porción. En la tercera porción, generalmente, que es la porción horizontal, inicia en esta flexura duodenal inferior. Allá inicia. Y se va a ir hasta el ángulo que forma con la porción ascendente. En esta parte de acá vamos a ver esta pinza, que es la pinza órtico-mesentérica o la pinza de Rocky-Tanz. ¿Ya? ¿Por qué es importante? Porque te produce un síndrome que se conoce como el síndrome de Wilkie. O sea, presiona al duodeno y ¿qué pasa? Ya no Hay hay obstrucción tránsito, intestinal. que no hay tránsito de alimentos. Y cómo se... No sé, solo sé que lo cumplí. Pero entonces, sí, varias. ¿Y cómo lo arreglas? ¿Cómo lo Acá, en esta pinza, también está contenida parte de la tercera porción del duodeno, está contenida ¿Cómo? en la pinza. Aparte de la tercera porción del duodeno, también está contenida Entonces un informe del páncreas y la vena renal izquierda. y la vena renal izquierda. Ahí está, ya, pero eso lo vemos en reproductor. Una pregunta, en el síndrome de Wilkie, o sea, ya presiona la tercera porción del duodeno y ahora, ¿qué debe hacer el médico frente a una ¿Quirúrgico? sí, Es una- quirúrgico. ¿Qué se hace con las venas? ¿Qué se hace? No, pues, o sea, generalmente, ¿por qué se va a producir? Esto se va a producir generalmente por varices. Cuando hay varices, hay varices. Aneurismas. Entonces, los aneurismas se dan ¿por qué? Por una dilatación del... Es dilatación, Pero, pero ¿por qué? se produce, o sea, una de las causas es la acumulación de placas ateroscleróticas entre la íntima y la media. Debilita a la media y se debilita la pared de la arteria y se produce la rotura del vaso o aneurisma. O sea, un gordo tiene más probabilidad de tener un síndrome de Wilkie. Claro, es porque está más débil las paredes de las arterias. ¿Ya? Y acá el principal en este caso, ¿qué es? El principal, bueno, síntoma, ¿qué podría decir? ¿La del cascamés? No, ese es claro, o sea, que en realidad sí también por la desembocadura de la vena, en este caso testicular del lado izquierdo, en la vena renal izquierda. Pero generalmente cuando hablamos de gastro, simplemente se produce la estasis en esta parte. Ya entonces los espasmos.
Ya, en esta parte luego tenemos la cuarta porción. Esta cuarta porción es la ascendente y va a ir Esta es hasta acá. Va a ir hasta retención del tránsito intestinal. la flexura, duodeno, yeyu. Listo. En esta parte de acá de la flexura duodeno yeyunal, esta flexura va a ser más o menos así y acá va a haber un ligamento que lo sostiene. Un ligamento, sí, en realidad es la reunión de fibras y músculo. Es fibra muscular, es en este caso el músculo de El pilar derecho se prolonga, da fibritas y lo agarra ahí. del diafragma. izquierda. Derecho. Traits, ¿no era izquierda? No, yo lo he visto ayer en el net. Sí, es yo derecho. también, porque tenía dudas. Para ser mi guía. Derecho. ¿Se cruza? Sí. Es similar al Sí, al cruza. remaster. Tipo de ahí deriva del oblicuo. Ya, entonces derecho. Yo estaba, creo. Por eso, Sí, eso algo así. Estaba en éter. que ese Ahí deriva. lo vemos. Sacan el néter, sacan el néter. Ya, Ese néter estaba hombreado. luego tenemos, ¿qué más? Ya, nada más. La 9ª edición, papi. En inglés, en inglés. Sí, gracias a todos. Entonces, todo hay que ver el cadáver. Las enzimas, en este caso del páncreas, liberan ese factor tisular y ese factor tisular comienza la coagulación sistémica. Oye, José, ¿sabes por qué el tabaquismo afecta, no, te da una gastritis? El tabaquismo, la gastritis, porque afecta el sector adipógeno. Pero ¿cómo? O sea, Es un mecanismo. Ah, ¿sí? el mecanismo exacto, no sé. Sí, porque o Ajá, sea, le eso hemos es. preguntado primero al doctor Claro. Palmitoil y dijo que no sabía. no, el producto no dijo que se estudió. No sabía, por eso para investigar nos dijo. Luego al doctor Harold tampoco nos dijo que sabía. Y por eso estamos El preguntando doctor Harold porque dijo que probablemente era por un compuesto que tenga los cigarros. El tabaco, o sea, ¿cómo es algún compuesto? Por los compuestos, pero más con respiratorio, no más, por Sí, ejemplo, pues, como... pero dice, como es que en el Constanza dice que una causa probable sería el tabaquismo, dice, de la... ¿recuerdas sobre qué es el elastasa? Puede- Elastasa fosfolipasa. Las tazas. Las tasas de ¿Para qué? Elastasa ¿Para qué? fosfolipasa. La elastasa, la elastasa degrada la elastina, pues, oye, y con esa degradación te pide a la asimilación de las carnes, porque si no hay esa degradación de la elastina, Las Ajá. tazas, O sea, proteínas. ajá, Sí, sí, muy sí, proteínas. No, no, pero tenía que ver con la activación de no sé qué. ya la tripsina, Ah, la tripsina, pues. la tripsina, La tripsina. Y luego la tripsina, que las 3, las 4, no. acá le tengo La anotado. tripsina se activa por la enterocinasa o enteroquinasa. O a Esa veces es la ella principal. misma se O- excita pero ahí. en el páncreas también no está, también secreta un factor inhibidor de la tripsina, el mismo páncreas. Para que no se Factor inhibidor. No se coma en horas. no sé cómo. Ajá. Porque toditas esas proteínas degradarían la membrana celular, pues, porque es lipoproteica. La catepsina B al tripsinógeno. ¿Qué es la catepsina B, la que acaba de mencionar de ella? Catepsina. Lo he escuchado, pero no sé qué es. Bueno, nos dijo que la catepsina B Están locas. Catepsina. dijeron que la pregunta. Sí, el Exacto, doctor Harold dijo que la exacto. catepsina, entonces ya lo pone de pregunta. ¿Qué es catepsia? Sí, no entendí muy bien lo que ¿Qué? No. La catepsina lo... ¿Qué es la catepsina? Chicos, ayer nadie ha visto un estilete. O sea, el tripsinógeno. Ah, sí, por el allá tripsina. estaba ayer. La catepsina B, ajá, en el páncreas. ¿Cómo dices, Mari? Eso, ¿Cómo, ¿no? cómo, Eso cómo? era, sí, sí, sí. Cuando hay una lesión, entonces se convierte el tripsinógeno en tripsina, pero en el páncreas. Ah, en situaciones de emergencia creo era. En el caso de que ¿Y quién lo ayuda? siempre me olvido el nombre. En el caso de que... Pasado. Desde estómago. Desde estómago, ¿cómo dice que no se ve? Sí se ve. ¿Dónde está algo? Pues con este será chama el estilete. Mira, han robado un puntero que no agarraron esqueletos. Un término Acá está el sinapsis. plexo esofágico.
vamos a tratar de seguirlo. No me voy a inventar, ¿ah? ¿Cómo termina? Por si acaso grabamos. ¿Cómo Sácame se de esa manera. Plexo esofágico. creo? Ahí está. Exacto, se ve acá. ¿De quién deriva ese plexo esofágico? De los vagos. Ambos. De los vagos. ¿Frénico interviene no? El frénico no. No, el frénico Va directo, no toca, no los toca. llega al ganglio. Al asa de grasa. No, al asa. En esta se parte mete ahí, de ahí se va y lo inerva. Pueden hacer eso a la del vesícula. plexo otra vez, o ya no me acuerdo. Aquí vamos a tener en este caso el esófago abdominal, ¿ya? Bueno, esto depende de dónde lo leas, porque algunos lo llaman esófago abdominal y otros lo llaman esófago toraco-abdominal y otros lo llaman eso. Ya Ya tal. tal vez corresponde- simplemente cuando pasa por el Ese es el esfínter fisiológico del esófago. Corbata es la distribución del músculo. La distribución del músculo. Corresponde con la parte inferior del esófago, lo mismo está más arriba todavía. ¿Qué funciona como el esfínter pseudoválvula? sí corresponde con el hiato. Corresponde con el, por eso que acá es un hiato fisiológico, porque no siempre, o sea, a pesar de que hay presión, ¿cuánto es la presión? 30. 30 centímetros de agua, ¿no? Ya esos Yo 30 lo como centímetros, milímetros de mercurio. centímetros de agua, ya bueno, ya pero 30. Ya. Este 30 en este caso va a estar, esa presión que hace, impide el reflujo gastroesofágico, pero no lo impide así como de manera total. no es un ¿ya? esfínter real. No es un esfínter anatómico real, solamente es fisiológico, ya por eso es que ¿Esa es la permite el forma reflujo francesa? gastroesofágico. Ah, ¿Quién ya, tiene ya. el esfínter real? Solamente los roedores, por ejemplo los ratones, ellos sí tienen un esfínter real. ¿Por qué? Porque Ah, el te esfínter dije. anatómico es porque Ah, el le pregunto a la engrosamiento veterinaria. de la capa circular interna es real. O sea, hay ese engrosamiento. Y en este caso vamos a ver, por ejemplo, esto de acá, ya el esófago abdominal o toraco abdominal. ¿Intraperitoneal o retroperitoneal? Retroperitoneal, ya esa es la característica de acá. Entonces ese esófago generalmente viene por acá. diferencias son entre un retro? El retroperitoneal es de acuerdo al peritoneo parietal. Ya el peritoneo parietal, por ejemplo, acá a este nivel pasa las dos hojas anterior y posterior pasan sobre esto de acá. Las Y esto dos, está y lo ponen retro. retroperitoneal. Y entra. Estas son intres cuando lo envuelven. Por ejemplo, el estómago es intraperitoneal. ¿Por qué? Porque la hoja anterior está anterior y la hoja posterior está posterior. Lo envuelve, ¿no? El aumento menor. Ajá, y acá se fusionan los dos, en esta parte de acá se fusionan las dos hojas y te forman el aumento menor o epiplón menor. Dentro de ese, ¿quién es el contenido? La arteria gástrica izquierda o arteria la coronaria estomática, ¿ya? Que forma un repliegue que es el ligamento profundo del estómago, ¿ya? Ahí está. Entonces ahí está, justo ahí. Ya, ahí está. Vago, troncos vagales. El izquierdo no baja, el nervio frénico izquierdo no baja el abdomen o se queda arribita, ¿no? Así se mete por El frénico, eso se perforan al Frénico diafragma, izquierdo. ¿no ves? Ya, porque el derecho sí se va hasta la vesícula. Pero hay una rama del frénico que se Es el Recuerda Sí, que el el frénico ácido da una Y la otra. sensibilidad somática a la vesícula. Sí, ve. Sí, sí. Sí, es cierto. Por eso era mi duda, si el izquierdo también penetraba. En esta No, parte. creo que de acá. no. Entonces acá sería, ahí está, esta es la posición anatómica, ahí está. El tronco en este caso del vago, el tronco del vago derecho y el vago izquierdo más o menos acá que está roto. Entonces luego viene por acá y se hace anterior, miren, justamente por acá se hace anterior. ¿A qué nivel aprox? A nivel del hiato más o menos. Ah, ya, No hay ok. exacto. Ya en este caso de acá, ya ahí está, viene por acá, se hace en esta parte anterior y este derecho pasa posterior por la rotación de las asas intestinales. Ahí está. Va a ir en este caso acá. Listo, llegan a la curvatura menor del estómago. ¿Ya? Llegan a la curvatura menor del estómago. Aquí está. Por acá viene el tronco principal. Ya, y acá viene así. Y este sí se ve. Sí se ve aquella parte. El mayor. No veo nada, veo todo amarillo. Ahí está. Sí se
ser este continúa. Ahí se puede ver la de la tarjeta de esto. Aquí está esto de acá, mira. Un anterior de la tarjeta. Aquí está el anterior. Adherido acá. Miren por qué, porque si tú lo jalas esto de acá, es el mismo, esta estructura de acá. Es el mismo, viene por acá, el tronco y justo va pegado a la curvatura menor. Y todavía lanza ramos en esta parte de acá. Supongamos que viene ese, ¿qué preguntas planteó? Ya, estructura, nervio de la Target, por ejemplo, importancia, las vagotomías. ¿Ese de ellas? ¿Sabes? Había visto que también lo llaman nervio gástrico. Nervio gástrico no sé la verdad. Ok. Pero nervio principal anterior de la curvatura menor del estómago y nervio de la Target y nervio anterior de la curvatura menor. Ahí está. Entonces ese sería, claro, porque está viniendo por acá justo, ya en esta parte. Y acá está el posterior, en esta parte. ¿No? ¿Qué le toca exponer? Me va a tocar. Este ya sería el posterior, aquí. Ahí está, el posterior, esta parte de acá. Acá viene, a partir ¿Por qué de te este toca a ti tronco, por ahí? continúa, Hígado. Y a la nuca. continúa por acá y viene. Se rompió. Ya no es para el examen rompis. ¿Se rompió? Igual lo rompió. Y al tiro acá, ese sería el anterior, el de la tarjeta. Ahí está. Ya está. Entonces, ya las vagotomías en este caso que eran las no selectivas, lo hacían a este nivel más o menos del tronco. Y las selectivas son a este nivel más o menos, ya inferior en este caso al nivel del cardias, y las ultra ya es en esta parte de acá. Ya las ultra. ¿Se podría ver la asesina de Gracie? ¿Qué? El de Gracie, no sé si A ver, se verá intenta acá. buscarlo. Se lo inventan. Me invento ahorita. Inventa, tío, no. Nada, todo rápido. Este de acá no, del tronco posterior tiene que subir. Ahí está. Ese es el ángulo de His. La hernia, más o menos la hernia en este caso ¿Y tal para esofágica? de desplazamiento. La hernia de desplazamiento va a ser acá. La hernia hiatal de desplazamiento es cuando parte del esófago junto con el fundus salen por el hiato y hacen que sea, en este caso, el reflujo gastroesofágico más fácil. Acá hay una válvula que se conoce como la válvula de Gubarov. Gubarov. Sí. Esa válvula impide el reflujo gastroesofágico. ¿Y por qué es? Ajá, o sea, de eso depende. Si es que en este caso la mucosa está engrosada, pero si no está engrosada, en realidad no te sirve. Gubarov es mucosa nada Es más. Gubarov, es mucosa, no es una válvula real. Yo lo había visto, pero no sabía de qué era, o sea, músculo o eso. por el músculo ¿Circular sí o no? No, es mucosa. Es un engrosamiento del músculo circular del esófago al bajar y que luego va a estar el oblicuo. ¿Qué relación tiene el esfínter esofágico inferior con el Pero eso ya no tiene que Gubarov? ver con el esófago, ¿Tiene alguna relación? ¿O porque cada uno este es de acá se independiente? llama la válvula cardíaca. Por eso, El a nivel esfínter del esofágico cardio. inferior se llama El esfínter cardio sí es del Gubarov. estómago. Por eso. Pero antes. Esto, una pregunta. No sé, ¿Cuál es la relación que existe entre el esfínter de Gubarov entre el esfínter esofágico inferior? ¿Es el mismo? No. ¿Qué diferencias? Son diferentes. El otro es músculo y otro es mucosa. Según lo que yo había leído, el de Gubarov solamente es engrosamiento de mucosa. Y el de ¿Más abajo del esfínter esofágico o en el mismo? acá está cardias, Ya. ahí en el cardias. Ok. ya. Por eso que se le llama también esfínter cardíaco o esfínter de Gubarov. Una pregunta. ¿Cómo sería el tratamiento de una hernia paraesofágica o de desplazamiento? La hernia paraesofágica. Quirúrgico, sacarlo, ¿no? Quirúrgico en realidad. Quirúrgico. cerrar el hiato. O ya le das un PIP, un inhibidor de la bomba de protones. Omeprazol. Inhibitors PAMS. Así es. Los protons inhibitor PAMS. Moléculas, patrones de Eso es La ranitidina no es el para omeprazol, lansoprazol, H2 de histamina. Es H2 de histamina. Ajá, ranitidina y también la simeticilina.
el omeprazol, H2. lansoprazol, Es rabeprazol. para la bomba de hidrogeniones. La omeprazol es unión irreversible. La omeprazol se utiliza Para los cuando ratones. comes, en el momento que comes y luego de... 30 minutos antes. Ah, ya. Pero había uno que también era de la familia Sol, que era antes o después, no importaba. Ah, sí. Sí, dijo la doctora, no me acuerdo. Era Todos sabemos, pero los nombres no los sabemos. Ya por las puras. Era el primerito que estaba así. Era el primerito. No sé, mano. Yo también no lo vi. Eso no me acuerdo. Y hasta en esta parte de acá encontramos los pliegues en este caso gástricos, ya los pliegues gástricos. Ahí se ven. Están los pliegues gástricos en esta parte de acá. Estos pliegues lo denominan, la parte superior, a la entrada de los pliegues se denomina fosas, foviolas, pozos gástricos. Foviolas, ya no me acuerdo. Son para las glándulas, ¿no? Ajá, las glándulas gástricas. Y son microscópicas esas glándulas, ¿no? Obviamente. No, ya, Quería ver. Acá está. Lo pueden poner, por ejemplo, un alfiler a nivel del fondo y preguntar qué se secreta o algo así. También, por ejemplo. Ya, y más o menos cómo sería. Te colocan acá, por ejemplo, ese que mira, en el antro te colocan ahí. Ya te colocan región del antro. Y secreciones, por ejemplo, somatostatina y la gastrina. Pero también ahí se secretan las células mismas, las células mucosas secretan también pepsinógeno. ¿Ya? Una pregunta. Y acá en el cuerpo histamina. Histamina y También acá. si pongo región pilórica como respuesta. También. Ya, chévere. Porque ahí está, región pilórica, antropilórico, conductopilórico. Región antropilórica. Para el hambre es la grelina. Grelina. La grelina. Por las puras notas. También las células delta. ¿Quién es la que da los ruidos del estómago? La motilina, los complejos mioeléctricos. Bioeléctricos, Motilina. migratorios, cada 90 minutos. Cada en el 90 ayuno. minutos. Motilina Ya, ayuda. ¿qué más? Ya. A nivel en este caso del cuerpo, del estómago, en este caso se van a secretar histamina, se va a secretar histamina, se va a secretar moco, se va a secretar pepsinógeno, y el factor intrínseco de Castellet. ¿Ya? Y acá también a nivel del antro, los vagos secretan el PRG, que es el péptido liberador de gastrina. La somatostatina se secreta aquí, a nivel de las células delta del páncreas, y también a nivel, en este caso, de las células somatótropas. No, de las... Ay, me olvidé ya. Es páncreas, ¿no? ¿Qué es eso? No, este es estómago. Ah, ya. Pero estoy diciendo otros lugares donde se secreta somatostatina. Ah, ya, chévere. Las células delta Del páncreas. delta del páncreas, y también en este caso a nivel del hipotálamo como el factor inhibidor de la hormona del crecimiento o factor inhibidor de la somatotropina o somatostatina. También. Para anotar. ¿Qué? Para anotar. Ya te vale. ¿Ya? Ahí en el cuaderno. Coloca todos los datos como está. Ese vaso partido. Las D, células D. Las delta en el páncreas. Sí, las células D, no, las del páncreas son delta. Ahí encontré especialmente. En el ROS. El ROS de histología. Bueno, histológicamente sí. Oye, las células Pero PP del páncreas que secretan. El péptido pancreático principal. Pancreático principal. También se llama F, ¿no? Sí, también lo llaman. Igual que vitamina F. Para que secrete lo Acá en digestivo solamente, porque es fisiología todavía, solamente D. Péptido pancreático. Ya en endocrino ya lo con delta. Una pregunta, ¿el PRG es hormona o neuromodulador? Es un neuromodulador. Ok. O neurotransmisor no es, sustancia neuroendocrina también. Esa es dependiente de la acetilcolina, entonces. No, ¿O es del vago, o cómo? el vago. El vago puede secretar acetilcolina directamente o puede secretar también el péptido liberador de gastrina. Sí, sí. Ya es por las terminaciones vagales. Por eso es que se hace la vagotomía, porque al final se inhibe el mecanismo de la acetilcolina y del péptido liberador de gastrina. Pero, y entonces para la digestión,
No. ¿Cómo pueden vivir Gástrico. después del gástrico? El insulino. Antiguamente se le llamaba pues, inhibidor gástrico y Al GIP, actualmente el se GIP. lo conoce como Trópico PEP, dependedor insulinotrópico dependiente de glucosa. Es el jeep. Sí, ¿Qué es Finter? Allá es el esfínter de abajo. Odi. El de Odi es el CCK, Pilórico. El pilórico y el ileocecal. Ah, ya, pilórico y el PIG. Es una, el de Odi es el es una pilórico. incretina eso ya. Ah, no, el Una pilórico es el de pregunta. Odi. El de Odi La es motilidad el de del la intestino cólera. está inhibida por el glucagón y la secretina. ¿Y cómo es su mecanismo de ambos? ¿Y cómo el glucagón? ¿Qué tiene que ver En eso? serio, yo no sabía eso, pero... Glucagón y qué más? Y secretina. Y la Pero no sé cómo secretina. funciona. La secretina a ¿Que lo nivel inhibe? de Lo qué? inhiben la motilidad del Sí, sí, intestino. sí. La somatostatina lo inhibe a todo, es el inhibidor general. ¿La secretina o la somatostatina? Es la somatostatina. Ay, que estoy hablando de La somatostatina. secretina lo El secreta el glucagón. mismo. Ya, pues te acuerdas que la somatostatina todo, pues. No, pero lo que más curiosidad me da es el glucagón. ¿Qué hace? Ajá, el ¿Por qué glucagón. Del estómago, pero él dice el intestino. No, del ¿Del, intestino. del intestino? Sí, del intestino. No he leído todavía intestino. La somatostatina, Ya se claro, acaba el porque, examen. o sea, pero del intestino es la somatostatina 14 Ah, sí. y del estómago es la somatostatina 28. Es la Somatostatina 28 Es igual, y somatostatina es igual que 14 acá, por por dos. ejemplo, se secreta la somatostatina, diré la gastrina 17, se secreta acá, la gastrina 17. Y en el duodeno, la 34. gastrina 34. 34. Así Ah, que por si dos, quieres por sorprender dos. en el examen, lo colocas así. Eso van a preguntar. Ah, no sabía eso del 17 y 34. O el hecho teoría y si has estado, yo me acuerdo. Pero... Eso va a reírse. Eso va por las puras. Ya, ¿y el 14 y el 28 cómo era? El 14 en estómago. No, 34. 17 más Pero 7. No, ese sí, el otro. Lo que viene a ser el estómago. 14, 28. La 28 del intestino. ¿El Diré, 28? perdón. Sí, pues. El 28 es en el estómago y el 14 es en el intestino. ¿Pero de qué? ¿Ya de qué? 28? Es de somatostatina. Ah, ya, La somatostatina. Porque la 28 es lo más importante. Y somatostatina. La somatostatina inhibe todo. Inhibe. Sí, es todo, es inhibidor general. La 28. gastrina en el estómago 28 es la más importante. La somatostatina 28 es la más importante, pero es en el estómago. Y la 14 ya es a nivel del duodeno. Igual la gastrina 34 la gastrina 34 a nivel del duodeno y la gastrina 17 a nivel del antro del estómago. Eso es. Está brutal. Y eso, y fisiología de renal está horrible. No, está en el Gaiton, ese sí me acuerdo. Fisiología de renal, obtienes el mecanismo de las células principales, las intercaladas tipo A, tipo B. Las B son las que sacan bicarbonato. El mecanismo en este caso de ¿cómo se llama? Gaby pasa el grupo, no sé. A ver, no, ¿qué estará anotando? Hace 2 semanas. Oh, 2 semanas, es hasta mañana tienes que acabar con Multiplicador. La El sistema de 34 en multiplicador duodeno de contracorriente. la gastrina. Igual te las muestras. Puedes Contracorriente. tener diario, a ver. Por favor, ya no quiero. Ya me perdí ya. De aire nada más. ¿eh? Bolsa ¿Cuál? ¿Cómo? La burbuja de aire también. Bolsa La de radiografía de Debajito del corazón. ahí solamente. Ese día mencionaste la importancia de la muscular y mucosa. ¿Cuál era? Aumentar la superficie De absorción. de absorción. Mueve las vellosidades. Generalmente esa es. ¿Por qué? Porque la muscularis mucosa es una delgada, forma parte en este caso de la mucosa. ¿sí? Ya pues, entonces la mucosa lo que va a hacer es se contrae y aumenta la superficie de absorción. Solamente eso encontré. O sea, ¿eso forma las microvellosidades? No. No, Las permite microvellosidades moverlo. son para que absorban. independientes. Las microvellosidades están sobre las vellosidades. En las células chupil del estómago no hay vellosidades. No. No hay. En el brazo tampoco. Solo en donde no sé. Vellosidades, pero no. En el, o sea, los ahí ya tiene que ver a través de la aldosterona en el colon, actúa la aldosterona. Ahí actúa la aldosterona. Hay que hacerlo al toque antes que me olvide. Sí. El colon. Le cayó ácido a su boca. Fue verdad. No fue ¡Es el por Alexandro! Ay, ¡Es el Alexandro! Te
Con que Alexandro, ¿ah? Mira. Es terrible el Alexandro. El Alexandro, mira. A ver, espera. Quiero verlo de nuevo. Es hermano de Cristian. ¿Es hermano de Cristian? Mica. No sé Es qué, así me altazo, mandó. es más alto que él. Yo qué culpa tengo que mandar a Alexandro. Oye, pensé que era Photoshop de Alexandro. Por un momento pensé eso. En este caso ¿Ah? vamos a ver Lisos, una célula lisos. epitelial de No, da, es un yeyuno, desecho. una célula epitelial de lirio y una célula epitelial de colon. ¿Ya? Entonces son diferentes, van a darse algunas absorciones y secreciones diferentes. ¿Por qué he hecho esto? Este es mi mnemotécnico. En el yeyuno, bicarbonatos. En el lirio, cloruro de sodio y finalmente el agua. Absorben, ¿no? Esa es la absorción. Absorción, no secreción, absorción. Ya está. Entonces, miren, en esta parte, por ejemplo, las células epiteliales del yeyuno, ¿qué hacen? En la parte interna de las células epiteliales hay una enzima, ¿ya? Que es la Anhidrasa carbónica. anhidrasa carbónica. Carbónica, sí. La anhidrasa carbónica. La anhidrasa carbónica hace reaccionar el bicarbonato, El ácido carbónico. anhídrido carbónico o bicarbonato con dibicarbonato. Dióxido de carbono. Anhídrido carbónico, dióxido de carbono con el Ah, y lo convierte en Entonces, Ácido esto de carbónico. acá se convierte en el ácido carbónico. Luego se El da ácido la carbónico disociación. es una reacción reversible, se encuentra en equilibrio y esto de acá va a ir para acá porque se va a disociar. Se va a disociar. Este es un ácido débil y si es un ácido débil tiene tendencia a protonarse. Entonces se mete su pozo y por lo tanto se protona. Se protona ahí y te va a formar este protón de acá, el hidrogenión y el bicarbonato, el ion bicarbonato. Este de acá es alcalino y este es ácido. Son opuestos. ¿Ya? Entonces, este de acá, listo. Todo empieza con esta bomba que se encuentra en la membrana vasolateral. Siempre lo vas a ver a la ATPasa, de sodio y potasio, que pertenece a la familia de bombas, familia P. Estas de acá son las ATPasa. Entonces, estas ATPasa, ¿qué hace? Saca sodio hacia el plasma e ingresa potasio. Sí, ¿Qué hace? Transporte Primario. activo primario. Consume ATP. El cotransporte es secundario. Listo. Este de acá, y luego vamos a ver en este caso qué pasa. Disminuye la concentración de sodio en el interior de la célula. Eso es la fuerza necesaria para que se produzca un transporte secundario, que ya no depende de ATP, sino ahora depende simplemente de la gradiente de concentración que ha generado este de acá. Entonces se va a dar acá un antiporte o contratransporte. El sodio, como va a estar en menor concentración acá porque ya salió, obviamente ingresa. Ingresa. Listo. ¿Por qué ingresó? Porque esto tuvo la culpa. Así es. Y así es el secundario. Listo. Es diferente en este caso de los canales. ¿Por qué? Porque los canales solamente difunden sin proteínas. O sea, son proteínas también del canal, pero simplemente dependen de la gradiente de concentración, la gradiente electrónica. Ya está. Entonces, en esta parte de acá ingresa el sodio. Una vez que ingresa el sodio, también al mismo tiempo, en el extremo, ya, esto de acá, ¿qué hace? Expulsa hidrógeno. Ya, entonces, miren, acá la secreción, ¿qué pasa con el pH? Aumenta. Disminuye. La acidez aumenta, ¿ya? Luego vamos a ver en este caso, ya. Pero este hidrógeno, ¿quién lo produjo? A partir de la reacción de la anhidrasa carbónica. Sacó el hidrógeno. Luego vamos a ver también que acá en la membrana, bueno, esta es la membrana luminal, membrana apical también se le llama. La membrana luminal o membrana apical. Y esta es la membrana basal o vasolateral. ¿Ya? Entonces, en esta membrana, la paracelular es esta. Paralelo a las células. Y acá en este de acá vamos a ver, por ejemplo, esto de acá. Este es un transporte activo secundario también, pero ahora es un cotransporte o simporte también. Cotransporte o simporte. ¿Cuáles son sus siglas El sodio mueve aminoácidos. ¿De qué? de ese? De estas bombas no Son tienen, aminoácidos estas bombas no como- tienen. SGLT, algo así era, es que me vino a La pensar. A de las de sodio, pero esto es con las de aminoácidos, las SGLT. ¿Qué? Sí. Ah, Ay, sí sí. estaba bien. Ay, ya.
Que también, CGLT1, CGLT1 y CGLT2. Sí. Porque la fructosa Es ingresa normal. directamente por el GLUT5. Y todos se van por la membrana Por el vasolateral a glutos. través del GLUT2. Sí. Ya saben. Y en esta parte de acá vamos a ver un cotransporte o simporte, que van a ir en la misma dirección. El sodio, porque igual está concentrado, tiene baja concentración acá, y los aminoácidos también, que obviamente están más concentrados en la parte externa. Y también van a ir ¿quiénes? La D-glucosa y la D-galactosa. Si acá aparece una L-glucosa y una L-galactosa, no. ¿Qué te produce? Diarrea osmótica. La L no se Ese puede de ahí es resolver. hidrógeno, nitrógeno, ese que está arriba. No, más abajito. Ajá. Sodio. Sodio con aminoácidos. Ya, es aminoácidos o en este caso con estos de acá, con estos monosacáridos. El Listo. hidrógeno entra con los dipéptidos y tripéptidos, ¿no? Sí, el ya, sodio eso está con los confundido. aminoácidos y el hidrógeno con los dipéptidos Dipéptidos y y tripéptidos. tripéptidos. hidrógeno con el... no sabía eso. Sí, sí. En este está caso vamos a confundiendo. ver, por ejemplo, en la membrana vasolateral que ya, este mecanismo se expulsa el potasio por aquí. Pero también a este nivel vamos a encontrar que por difusión de qué tipo? Simple. Facilitada. Las La proteínas. simple es la facilitada. Facilitada por proteínas en este caso que se conocen como las carriers. Ahí está. ¿Las qué? Carriers. Carriers. Esas proteínas van a, en este caso a permitir ya la difusión ¿Es facilitada inglés? desde el interior de la célula hacia los vasos. ¿Ya? Y luego tenemos en este caso, por ejemplo, este transportador de acá también que va a llevar solamente bicarbonato. Al final, en síntesis, ¿qué se reabsorbe? Bicarbonato de sodio, y que se excreta, solamente se excreta hidrógeno. Entonces, a nivel del Y1, el pH va a ser del lumen del Y1, el pH es bajo, es ácido. Y, o sea, aquí ya en el vaso formaría un bicarbonato de sodio. ¿Y a dónde va? Bicarbonato ¿Qué importancia de sodio. tiene eso bicarbonato de El sodio ya en bicarbonato de sodio y lo vas a encontrar en el plasma ya concentrado. ¿Para la marea alcalina? No, la marea Solo es estómago. En el estómago, en las venas de la curvatura menor del estómago. Ahí se da la marea alcalina. Aumenta el pH de la comida. ¿Y cómo ingresa al cerebrito? Ya está. Porque atraviesa la barra de CO2. La barrera Lateral hematocefálica. convirtiendo en lateral. CO2 primero. Las venas que era de la... Y De la la acción curvatura netamente menor, la gástrica derecha. Y luego se descompone otra vez la y el gástrica hidrógeno... izquierda, coronaria es Ah, Y esas de ahí drenan la gástrica izquierda, drena directamente la vena porta, pero inferior a la gástrica derecha. La gástrica derecha drena superior. Así. Y este era más Ese es. larguito. ¿Qué es eso? La gástrica izquierda inferior y la gástrica derecha superior, en la vena porta. Es uno de los orígenes de la vena porta. O sea, los orígenes de la vena porta no solamente es el tronco espleno-mesentérico y la mesentérica superior. No, pero También tiene en este caso el drenaje. Hay una tercera, creo. En esta parte de acá, luego, ya vamos del Y1, vamos al ilion. En el ilion nosotros vamos a tener también la membrana luminal o apical y la membrana vasolateral. En la membrana luminal o apical vamos a tener estos de acá, estas bombas de nosotros. Todo igual depende de la localización de esta nucleasa. ¿Ya? Igual, ¿qué hace? Expulsa sodio, disminuye la concentración de sodio intracelular. Y en este caso, potasio. Listo, luego tenemos en este caso que el hidrógeno producido de nuevo por la intrasa carbónica sale a través de un intercambiador similar al primero, es el intercambiador de sodio con hidrógeno. ¿Ya? Pero ¿qué pasa acá? Miren, acá este hidrógeno al final se neutraliza con el bicarbonato que se está expulsando acá. ¿Ya? Se neutraliza. Igual al final te va a producir un ácido, ¿por qué? Porque al final de nuevo se va a formar ¿qué? El ácido carbónico, pero es un ácido débil, pues. No es como, no tiene la misma capacidad que ion hidrogenio puro. Entonces, y acá igual transporte, en este caso cotransporte o transporte activo secundario de sodio con aminoácidos, los aminoácidos por difusión facilitada, igual de glucosa, de galactosa. Y acá lo único de diferente que hay es este intercambiador de cloruro con bicarbonato. Este ion cloruro ingresa a la parte interna
y transporte activo secundario. Y acá en este caso a través de los canales de difusión, difusión. Y luego en este caso van a sacar y al final en la sangre que se forma el NaCl en el plasma, cloruro de sodio. ¿Ya? ¿Es una sal? Por eso se... ¿O no? Sí, es una sal. Es una sal porque se forma de un cation y un anión. ¿Ya? Y luego tenemos en este caso esto de acá. ¿Ya? Luego tenemos esto de acá, el colon. En el colon, una particularidad que es vamos a ver por ahí la aldosterona. A nivel en este caso de la glándula suprarrenal vamos a tener tres zonas, ¿ya? Bueno, dos zonas en general. Primero vamos a tener por acá la corteza, luego la médula. La médula funciona como ¿de qué se origina? Se origina de las células de la cresta neural, que migraron en este caso hasta ese nivel. Y por eso que actúan como una neurona postganglionar simpática y liberan catecolaminas. La diferencia ahí es la liberación de adrenalina o epinefrina, ¿ya? Porque también libera noradrenalina o norepinefrina, también se libera dopamina. Entonces, a nivel de la corteza vamos a tener tres zonas, ya zonas lo llaman o el gaito creo que lo denomina capas. Depende, ya son las mismas. Entonces, Fascicular y reticular. zona 1, la zona 2, la zona 3. La zona 1 es en este caso la zona glomerular. ¿Qué lo usábamos en Glomerular. La 2 es la fasciculada Aldosterona. y la 3 es la reticular. Entonces, la zona 1 principalmente la glomerular que ahorita nos interesa secreta la aldosterona. Que es un mineralo corticoide. Ya un mineralo corticoide. Entonces, ya bueno, las otras ya no les digo porque es del otro modo, pero la zona en este caso, esta zona glomerular no depende, si tú lees el gaito, no depende de la regulación de la glándula hipófisis. Depende más que todo de la regulación de la concentración de potasio, de eso decía. ¿Ya? Las otras dos sí. Así que ya, en este caso vamos a ver, entonces la aldosterona se secreta a la circulación general y vamos a ver que esta aldosterona, obviamente que estas van a tener similitud, estas células del colon son similares a las células principales que nosotros encontramos en los túbulos colectores. ¿Ya? Entonces, por eso es que van a tener en este caso esto. La aldosterona va a tener en este caso receptores por acá, viene por acá la aldosterona, se une al receptor, ya se une al receptor. No tiene denominación específica, no es como para la antidiurética o vasopresina, ahí sí tiene el B1 y B2. ¿Ya? El B1 y B2. Sí, ese es de la vasopresina. La aldosterona es solamente receptor para aldosterona. Esta aldosterona en este caso se une a su receptor y ¿qué hace? Esto tiene en este caso implicancia en la transcripción. En el dogma central de la biología molecular, duplicación, transcripción y traducción. Entonces esto de acá te permite la transcripción de genes que a la vez permiten la traducción de genes. Acuérdate que estos canales son proteínas, la traducción de proteínas de estos canales. ¿Ya? Por eso es que cuando el efecto de la aldosterona, como requiere del dogma central de la biología molecular, lo vas a ver más o menos de 30 a 45 minutos. ¿Ya? Porque no es inmediato. Cuando requiere esto de acá, lo ves de 30 a 45 minutos. Entonces, esta aldosterona viene por acá, después que se secreta, aumenta la concentración, en este caso de canales de sodio. ¿Qué va a suceder? Va a aumentar los canales de sodio por acá, por esta membrana. ¿Y qué pasa? Se reabsorbe. Se reabsorbe sodio, más sodio de lo normal. ¿Quién lo acompaña por el paracelular? El cloruro con el agua. Y luego vamos a ver que aumenta la expresión de canales de potasio. Ya aumenta la expresión de canales de potasio. Entonces, directamente desde el plasma, ¿qué se elimina? Potasio. Por eso es que en la diarrea que vas a encontrar elevadas concentraciones de potasio en el plasma, hipopotasemia o hipocalemia. Una pregunta. Por ejemplo, acá pones vasolateral, pero específicamente qué célula es? Esta de acá es la célula epitelial del yeyuno. Ya.
Esta es la célula epitelial del hígado. Y esta es la célula epitelial del colon. Ya, chévere. Es que lo que está más es el humo, precisamente. No pensé que tenían nombres específicos. Ah, no, esta de acá dije que es similar porque igualito a esta célula, obviamente la aldosterona, ¿dónde actúa? En los túbulos colectores de la nefrona. Aunque la nefrona solamente se considera hasta el TCD, ¿no? TCD, pero actúa a nivel de los túbulos colectores. Ahí hay un tipo de células que se llaman las principales y tienen la misma configuración. Por eso le dije. Pero ahí solamente células epiteliales del colon. Y ahora, para la absorción de la vitamina B12 vendrá. Sí, terminal. ¿Sí? Muy inteligente. Voy a borrar. Espera, mano. Oh, María, préstame tu celular. Puedes tomarte una foto. En el de la vitamina B12 viene con la proteína R. Recién en el duodeno se degrada la R por la... Ahorita lo vemos. Ahorita lo vamos a ver. ¿Ya? Claro. Solamente que el que es vegetariano estricto debe tener bastante dinero. ¿Sí o no? El que es vegetariano estricto debe tener bastante dinero. Por la vitamina B12. Tiene que tener un tratamiento especial para que no le dé daño. ¿Cómo es la absorción del calcio en el duodeno? En el duodeno el calcio se absorbe a través de una... Depende de la vitamina D a nivel del duodeno. No, espérate, de la 1,25 de hidroxicolecalciferol. Esa es. La forma activa de la vitamina. La forma activa del metabolito activo. No, pero me refiero a cómo es su mecanismo. Y espérate. A nivel del borde luminal, eso de ahí, esa vitamina B12 activa una proteína que se encuentra en el borde luminal del intestino. Y esa es la calvindina. La calvindina, ¿cuántos átomos de calcio absorbe? 4 átomos de calcio. ¿Qué dijo? Había un 4. También nos pregunta José, ¿absorción de vitaminas? No sé, pues cómo. Pero- ¿Y cómo te tomaron a ti? Pero por si acaso, Lípidos. Pero vitaminas ya no. O sí eso también. sí no sé, pues si lo pondrán en el examen. Pero no, si está en el sílabo, Si está en el sílabo, está en el sílabo, ustedes que no ven. o si lo hace un doctor en su clase, sí. No. Nadie nos hace clase. Nos han dicho bastantes cavidades, mano. Supra, Firme. no sé qué cosa. A la Fernanda. Tú sí tienes las fotos que te he hecho la tía esa. Porque yo nunca. Vale, agafa. Vamos a ver la absorción de la vitamina B12. Hay La con absorción de la- lactoporrina, eso ya de La ayer. absorción de la vitamina B12. La vitamina B12 generalmente está en las carnes rojas. Ya es la fuente principal en este caso de vitamina B12. Por eso es que obviamente los que son vegetarianos no van a consumir carne. Y tienen que ver una manera de prevenir en este caso la anemia perniciosa. ¿Ya? Entonces, de acá, por ejemplo, la vitamina B12 que es conocida como la cianocobalamina, pero yo la he encontrado como cobalamina nada más. ¿Ya? Cobalamina. Entonces, esta de acá generalmente a nivel de la boca se encuentra unido a proteínas. No dice específicamente qué proteínas, pero sí, las proteínas van a estar protegiendo en este caso a la vitamina B12. Desciende por acá, por el mecanismo de dilución y va hasta el estómago. El estómago generalmente acá hay una proteína que se conoce como la proteína R. Bueno, antiguamente lo conocían como proteína R. Actualmente lo conocen como aptocorrina. ¿Ya? La aptocorrina. Sulfato, ¿para qué es eso? Ahorita lo pregunto. O sea, yo había leído que las proteínas R se secretaban en las glándulas de Ebner en la boca. ¿En la qué? En la boca. Las proteínas R. En las glándulas de Von Ebner. ¿Glándulas de qué? Von Ebner o las Von iguales. ¿En qué libro? En el Netter. Pasa. Ya, entonces, pero a ver, lo voy a ver ya. Como dijo el de fármaco, guárdalo tu pregunta. Guárdalo tu pregunta.
Interesante tu pregunta, guarda. Y acá entonces llegan estas proteínas para acá y además acá ¿qué encontramos? Encontramos el ácido clorhídrico. ¿Qué hace? Desnaturaliza la estructura terciaria de las proteínas y esto permite la liberación de la B2. Amigo, una pregunta. ¿Quiénes liberaron a la proteína R? O sea, ¿qué células? Según su Esas compañero, no dice sé las qué. glándulas de von Ebner. En la boca y bajan al estómago. Ay. Ajá, así, pero no he leído todavía. Pero según tú, ¿dónde dices que en el estómago? Sí, pero quizás ¿Y también en el la- estómago quién sería? No sé, yo le he encontrado así como que en el estómago está. Solo que están ahí nada más. Ya, amiga, Está, cállate. ¿no? Por eso lo voy a revisar el tema. Después de ti. Y acá en este caso vamos a ver que por acá llega la vitamina B12 y acá la proteína R. Ya está la proteína R. Entonces, como ya se cambió la estructura terciaria por el ácido clorhídrico, se libera la cianocobalamina y vienen en este caso separadas por acá. La vitamina B12 se une, acá se une, a este nivel se une aquí, a la proteína R o al apto corrido. Pero también acá se secretó el factor intrínseco. Viene por acá igual. Ahora, en el duodeno el pH es un medio alcalino, ¿ya? El pH. Ese pH afecta la estructura de la proteína, entonces la proteína R se libera, se separa. Y en el duodeno, ¿quiénes están? Están separados los tres. Hasta más o menos, el duodeno está acá, ya. Pero en el yeyuno, ya en el yeyuno más o menos, estos de acá se unen y forman un complejo factor intrínseco de vitamina B12. Luego, a nivel del ilion, nosotros vamos a tener células epiteliales. Esas células epiteliales en su membrana luminal van a tener receptores para este complejo de acá. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si tú consumes vitamina B12 y está sola por acá? Simplemente se elimina. Tiene que estar necesariamente unido al factor intrínseco. Tiene que existir este complejo para que se absorba. Se une, para la unión no necesita energía. Para la endocitosis que se produce, sí necesita de ATP, ya necesita energía, y acá se absorbe el complejo IFB12. En el interior de la célula del ilion, este complejo se disocia, ya termina factor intrínseco y por acá B12. Entonces acá la B12 se va a unir a otra proteína que se va a conocer como la transcobalamina. Normal. Se van todos los cuatro. Transcobalamina tipo 2. Transcobalamina. Y esta transcobalamina tipo 2 es la responsable de la exocitosis de estos dos. La vitamina B12 con la transcobalamina salen por acá. B12 con la transcobalamina salen y se van por el plasma. De esa manera se absorbe. Ahora, se une la transcobalamina 2 a ese complejo. Sí, transcobalamina 2, vitamina B12, permite... Y, o sea, ya no se va con el factor intrínseco. Ya no, ¿Se reabsorbe? ¿Se reabsorbe o se va a donde se separan. el factor intrínseco acá se degrada en la célula por los lisosomas. B12? Y queda B12 Y solito. solamente la B12 se une a la transcobalamina, unidas salen de la célula y van por el plasma. ¿Cuál era el receptor sí, es Este de acá es el receptor de este complejo, de IFB12. receptor de IF? Ah, ya, chévere. Entonces, ahora, ese es el mecanismo, Miguel. Ahora, ¿por qué produce anemia perniciosa primero? ¿Ya? ¿Qué Entonces, es la anemia perniciosa? ya, espera. Por falta de B12. No, es diferente. La megaloblástica, a falta de eso, empieza a producir muchas cosas y aumenta su tamaño. La perniciosa es... Creo que permitía el tamaño adecuado de los glóbulos. Ajá, esa permite el tamaño adecuado, pero la medulosa no acepta que no haya cianocobalamina, sino que piensa que es otro factor, por eso te lo empieza a hacer más grande. Sí, empieza a... Y son inmaduros, pues por eso se van a destruir y se van a anemia. Los tiosulfuros. ¿Para qué es eso? Los iones, Iones, tiosulfatos, sulfuros, que tienen que ver con las lisosomas, algo así no se explica. Y va con la saliva. Y tiene una importancia de no sé qué. Bactericida, pues será. No sé. ¿de dónde han leído? El doctor Harold nos dice. Y no sabíamos tampoco, y no lo hemos encontrado. Tiocianato. ¿Y para qué es eso, Sulfuro, Kelly? pues.
Es tiocianato. Es que tío ya está puro. Así de. Sí, pero una mamá. Porque lo relaciono con las de Panet también, que tiran lisosima, ¿no? Entonces también bactericida, pues claro. Ah, sí, era bactericida, Está bien. tenía relación. Ya, entonces, en esta parte déjame. La cobalamina, o sea, la de la B12 no va a actuar así como que es necesaria para la síntesis directa del ADN, sino va a actuar como una coenzima. ¿Ya? Como una coenzima de quién? De una enzima, es la vitamina metiltransferasa. O sea, generalmente lo que se va a transferir solamente es esto. O sea, para que transfieras esto tú necesitas la vitamina B12, la cobalamina. Entonces, esta de acá, esta homocisteína, de acá más o menos reacciona con esto de acá, que es el metiltetrahidrofolate. Al final, esta homocisteína, para esta reacción es necesaria esto de acá. Entonces, la homocisteína utiliza esto, o sea, esta reacción se va a dar para ¿qué? Para la síntesis de ADN, ya, la síntesis de ADN. La síntesis de ADN. Entonces, en la médula ósea roja. Ahí está. Entonces, de acá, en este caso, se va a dar esta reacción de acá, catalizada por esta enzima. La homocisteína se transforma en metionina y este N5-metil, que este es el aportador de metil, va a permitir que esta homocisteína se transforme en metionina. Y al final, este de acá se transforma en homocisteína. ¿Ya? Entonces, esta de acá es la metionina. La metionina es el AOC. Esa metionina, en este caso, se necesita, siempre la síntesis empieza de la augesio. ¿De acuerdo? La metionina. O sea, si no hay el primer codón de inicio, nunca se va a sintetizar. UGA. Codones terminales. No, los codones terminales. Ya no me acuerdo. Es UGA. Ahí está. Esos de ahí entonces ya están. La metionina. Ya, entonces de acá empieza la síntesis. Ahora el problema está, por ejemplo, cuando no se absorbe vitamina B12. Si no se absorbe vitamina B12, no hay cobalamina. Y si no hay cobalamina, no hay cofactor. No se activa esta enzima. Entonces, esta enzima es necesaria para que esto de acá done su metil. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Obviamente detecta que ya no se puede sintetizar ADN, disminuye primero la producción de glóbulos rojos. Ya estás en un caso de anemia. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Como esta concentración en este caso, o sea, a pesar de que tú tienes, concentración normal de esto, no hay enzima, entonces utiliza un mecanismo alterno. ¿Qué va a utilizar? Esto de acá. ¿Ya? Entonces, ¿esto utiliza para qué? Para la síntesis, en este caso también, de ADN. Pero este de acá es importante. ¿Por qué? Porque la síntesis de ADN, a partir de esto, sin que pase por este proceso, es más rápida. O sea, te permite tener una cantidad de glóbulos rojos normal, porque a partir de esto es más rápido. Pero ahora tiene que atravesar toda esta vía, se hace más lento, por lo tanto disminuye la producción de ADN, disminuye la producción de glóbulos rojos, porque antes tendrías ADN para que se produzcan los eritrocitos. Y ahí está la anemia. Entonces la solución de todo esto es el factor intrínseco. Y frente a una anemia perniciosa, ¿qué debe ser el médico? Frente a una anemia perniciosa, ya pues recetas carne roja, supongo. No, pero o sea, es vegetariano. pero no, el factor intrínseco no es la clave ahí. El factor intrínseco sí. Entonces, no, o sea, tú me preguntas Es que el por la factor deficiencia intrínseco del ya lo factor tienes en tu intrínseco. cuerpo, lo que tienes que comer es la B12. La deficiencia del factor intrínseco, eso no es, no se puede reemplazar porque es la única secreción esencial que tiene el estómago. Por eso en los casos de gastrectomía o en este caso de ilium o resecación ilial lo llaman, ya cuando extraen una parte del ilium o hacen la gastrectomía total, por ejemplo. ¿Quitarías ese receptor, por ejemplo? Ajá, lo quitas los receptores ahí porque haces una resección a este nivel y ya pues ahí complicado, delicioso. Chévere. Solo si lo quitas esa parte. Práctica, vamos a Después practicar. para la anemia, por ejemplo, ¿qué puedes dar?
B12. ¿Qué alimentos tengan B12? Pues ya está. ¿Qué tiene? Pero si no tiene factor Carne, lipídico, carne, no creo que lo no puede tiene. hacer. Ah. Pero en Hierro verduras sí, no sé. hierro, porque el hierro para el grupo Entonces, supongamos que ella es vegetariana, así totalmente estricta. ¿Qué debe consumir? O sea, medicamentos con B12, así. B12 como suplemento. Hay ¿Y vitaminas. está caro? ¿Está caro? Hay complejo B. o sea, Oye, dicen el complejo B. Piensen. ¿Qué complejo B? ¿Qué es eso? De la B12. El B12 es el complejo B, pero no me venden en jarabe. Con su cara del día. Tiene razón, complejo B. Bueno, hasta el P, no necesito nombres básicos. ya entonces ahí pues, Nunca me han enseñado a mí eso. y ahora que les explique Es en la diferencia. Y por acá hay, ¿qué importante? Ahí está raro, no se ve bien. Ah, ya, hay que cortar. Esta de acá ya saben que es la aorta, la mesentérica superior, la renal y ahí está la pinza. Lo que quiero ver es el otro, el que hizo el doctor. No sé que nos pregunten, ¿no? Así. Eso sí. Eso sí, así. Eso sí puede ser, puede ser. No, coledocolitiasis. Ya eso de ahí. Ya primero, eso va a obstruir a qué? Al coledo. Y por el coledo, ¿qué sale? Bilis. O sales biliares. ¿Y las sales biliares para qué sirven? Uno, para emulsificar y dos, para absorber lípidos, formando micelas, ¿recuerdas? Sí. Ya entonces. Entonces, si es que no sucede esa absorción de grasas, las grasas van a seguir hasta poder defecarlo. Entonces van a pasar por ¿dónde? Por el colon. ¿Y en el colon qué se absorbe? La vitamina K. Vitamina K, gracias a la microbiota y también por el mismo. Y hasta ahí me quedé, no sé más. Y Entonces no hay no se emulsifican las grasas. Entonces no se absorbe la No se vitamina puede K. absorber la vitamina K. Y Y el factor los 7, factores, el factor 7. la protrombina. Y entonces no activa los otros factores y por eso demora más. Ay, Está bien, no sé si